tardes a todas y a todos. Sean cordialmente bienvenidos a este primer foro de qué es el Plan General de Desarrollo que organizamos desde el Grupo Parlamentario de Morena para que todas y todos ustedes sepan de qué se trata, con qué se come, de qué va y cómo va a ser el proceso. Para esto quiero presentarles, mi nombre es Brenda Ruiz, yo soy la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y quiero presentarles a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Primero de la casa, ya los conocen, no es necesario presentarlos con mucha formalidad, el diputado Alberto Vanegas, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitana. Al diputado Luis Alberto Chávez, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Al maestro Enrique Irazoque Palazuelos, subsecretario de Planeación de Metrópoli. Y a la doctora Patricia Ramírez Curi, directora general del Instituto de Planeación, Democracia y Prospectiva, que es quien hoy es el plato fuerte. Entonces, vamos a agradecer también que hoy tenemos invitadazos de lujo. Quiero darle la bienvenida al arquitecto Joaquín Roque Quiñón, coordinador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un honor que nos acompañe. ¡Viva! Al maestro José Gabriel Castro Garza, profesor investigador de la UAM Xochimilco. Y a la maestra Gabriela Quiroga, presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México. Estos foros son muy importantes, ¿por qué? Porque vamos a decidir entre todas y entre todos qué ciudad queremos para los próximos 20 años. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Depende de cada una de nosotras y de nosotros. Por eso su participación es muy importante y que lo que hoy se lleven y lo que hoy escuchen nos ayuden a replicarlo, porque ya viene un ejercicio de consulta en el que es fundamental nuestra participación. Entonces, sin más, los dejo con uno de la casa, el diputado Alberto Vanegas, y ya iremos platicándoles un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Saludo con gusto y les doy la bienvenida a las vecinas y vecinos que nos acompañan de las alcaldías Coyoacán y Xochimilco. Y saludo también con mucho afecto a mis vecinas y vecinos de casa de la alcaldía de Tlalpan. Todas y todos bienvenidos. Doctora Patricia Ramírez Curi, titular del Instituto de Planeación Democrática. Maestro Enrique Irazoque, encargado de despacho de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Metropolitano. Brenda Ruiz, nuestra vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y nuestro amigo Luis Alberto Chávez, diputado de Tlalpan. Voy a ser muy breve. Hoy es un tema sustancial, el Plan General de Desarrollo. El Plan General de Desarrollo es como unos binoculares que nos permiten ver de largo alcance qué Ciudad de México queremos, cómo la pensamos, cómo la vamos construyendo. El Plan General de Desarrollo es este instrumento rector de planeación. Es como cuando planeamos nuestra casa, no la podemos construir de un solo golpe, sino que la vamos construyendo paulatinamente, pero es importante tener la visión general de esta casa. Esta casa necesita una cisterna, necesita baños, necesita un comedor, una cocina, cuántas recámaras necesitamos. La planeamos y la vamos construyendo paulatinamente. Eso es lo que nos da a la luz este Plan General de Desarrollo, hacia dónde va la Ciudad de México, cómo la vamos pensando para que los gobiernos de las 16 alcaldías que conforman la ciudad pues no se contrapongan y unos hagan una cosa y otros hagan otra cosa, sino que el plan es una visión
de largo plazo. Pensemos en 20 años, en 30 años, en 50 años, qué ciudad queremos. Y con este plan general, pues no nos desviamos. Si dijimos que en nuestra casa necesitábamos 3 recámaras, pues no vamos a hacer 4 o 5, o no vamos a modificar los planos arquitectónicos de la construcción de nuestra casa, porque ya la pensamos, ya vimos cuántos hijos tenemos, cuántas recámaras se necesitan y lo hacemos en conjunto. Por eso la importancia de que ustedes estén presentes, porque ustedes gestionan, viven, opinan todos los días en la ciudad, y este plan general de desarrollo tiene que ser un proyecto colectivo. Hoy Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán son las primeras 3 alcaldías que tienen este foro, pero se van a escuchar a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Decir adicionalmente que nosotros presidimos la Comisión de Desarrollo Metropolitano y también debemos pensar la gobernanza, la planeación de la ciudad desde una perspectiva metropolitana, porque hoy una calle divide una alcaldía de la otra e incluso una entidad federativa de la otra. Hablamos de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que el gobierno federal acaba de hacer una nueva propuesta de composición incorporando al estado de Morelos como parte de la zona metropolitana, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, con sus respectivos municipios de la zona metropolitana. ¿Y esto para qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? Pues en términos concretos pongo 2 ejemplos. Aquí en el sur de la ciudad, aquí en Tlalpan, el Bosque del Ajusco. El Bosque del Ajusco es uno de los pulmones más importantes que tiene el Valle de México. Y hasta hace un par de años, talar de manera clandestina, ilegal, el Bosque del Ajusco representaba penas distintas de acuerdo en dónde se talaba. Si se talaba del lado de Jalatlaco, Estado de México, tenían una pena en específico. Si se talaba del lado de Morelos, las personas que cometían estos ilícitos incluso podían salir bajo fianza. Y ahora si se tala del lado de Tlalpan, que fue una propuesta que mandó el entonces jefe de gobierno Martí Batres para reformar el Código Penal, hay penas de hasta 20 años de prisión. Y es el mismo bosque. Es el mismo bosque, por eso nosotros agregamos a esta conformación, a esta construcción del plan de desarrollo, una visión de carácter metropolitano en temas de movilidad, agua, seguridad, que son de los problemas, de las problemáticas más importantes que enfrenta la zona metropolitana y que debemos atenderlo de manera conjunta los gobiernos de las alcaldías, los gobiernos municipales del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo y las entidades federativas. Termino diciendo que hoy, afortunadamente, con el liderazgo de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y de los gobiernos de las alcaldías, hay una mayor coordinación para atender los problemas que aquejan a la ciudadanía. Lo vamos a hacer de la mano de ustedes, es el primer foro y tiene que ser este instrumento de planeación, pues que nos dé viabilidad, construir esta ciudad sustentable, construir esta ciudad de derechos para el beneficio de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Alberto Vanegas Arenas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Ahora los dejo con otro de casa, el diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Muchas gracias, vecinas, vecinos
Agradezco a nuestros compañeros integrantes del Presidium porque tenemos a 2 excelentes ponentes estrella que ya ahorita van a empezar. Pero bueno, primero que nada, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo, por traer sus voces, sus preocupaciones, sus esperanzas. Hoy empezamos algo muy importante. No es un trámite, no es una formalidad, es una oportunidad real de decidir juntas y juntos cómo queremos que nuestra ciudad sea en los próximos 20 años. La Ciudad de México no se ha construido en línea recta. Ha sido de resistencia, de reconstrucción, de memoria compartida. Hemos vivido terremotos, pandemias, desigualdades, pero también hemos demostrado que lo común, lo público, lo privado, lo colectivo tiene fuerza, que cuando nos organizamos podemos cambiar el rumbo. Cada territorio tiene su propia historia, sus propios desafíos, sus propios saberes, pero esto tiene que ser escuchado en los barrios populares, en los pueblos originarios, en los asentamientos, la Cámara de Comercio, las comunidades indígenas, nuestras juventudes, las mujeres, las personas mayores, a quienes cuidan, a quienes viven con alguna discapacidad. La planeación democrática no se decreta desde arriba, se construye desde abajo, con diálogo, con corresponsabilidad, con voluntad política. Este plan tiene que estar donde está la vida, en las calles, en los barrios, en los pueblos. No puede responder a lo que se dice desde los territorios cuando se está lejos. Tiene que responder a lo que se vive todos los días. Y eso exige algo muy básico: escuchar con respeto, mirar de frente y actuar con responsabilidad. Desde el Congreso, nuestra tarea es clara: no solo acompañar, sino garantizar que lo que aquí se diga se traduzca en decisiones públicas y que este plan no se quede en el papel, sino que se convierta en una herramienta útil, congruente, al servicio de la ciudadanía. La Ciudad de México merece un modelo de desarrollo que no excluya, que no degrade, que no silencie. Merece una ciudad habitable, justa, democrática, solidaria, sustentable, y ese modo solo lo vamos a lograr si construimos juntas y juntas, con firmeza y con ética pública y con visión de futuro, este Plan General de Desarrollo. Gracias por estar aquí, gracias por participar, gracias por defender el derecho a decidir sobre el futuro de nuestra ciudad. Miren, este foro lo estamos organizando desde el Congreso de la Ciudad. A partir del 10 de noviembre son los foros que van a organizar la Secretaría de Planeación y el Instituto de Planeación con la doctora y el subsecretario Enrique Irazoque. ¿Por qué es importante? Porque es para que tengan este plazo de plasmar lo que ustedes quieren que se diga en este Plan General de Desarrollo. ¿Por qué? Porque de ahí van a venir los lineamientos para formar todo lo que va a ser la Ley de Ordenamiento Territorial. Y sobre todo lo comento por aquellas colonias, y voy a hablar aquí de Tlalpan en específico, como la colonia Mesa Los Hornos, que ya se tiene una deuda también con estos compañeros de la regularización, como de los asentamientos, que ya son asentamientos que tienen más de 20 años, que ya quieren ser regularizados. Entonces, ¿qué queremos? Traducir esas voces en este plan. También nos acompañan los compañeros de los pueblos originarios, de comunidades indígenas. Entonces, se trata de que sepan qué es lo que va a plantear el Plan General de Desarrollo, ahorita que lo toque el maestro Irazoque como la doctora. ¿Para qué? Para que preparen todo lo que se va a platicar en esas consultas. Ella nos va a dar el cronograma, las fechas, para que participen. Yo sé que se les pidió que viniera una representación de ustedes porque el lugar es pequeño, de hecho ya se desbordó. También si gustan, pues aquí abajo todavía hay lugar en las escaleras para que no se queden compañeros allá afuera, pero que puedan participar, distribuyan esta información en las colonias, hagan partícipe a todos sus vecinos y que nadie se quede fuera. Estamos en una oportunidad histórica de construir el futuro de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Y ahora sí ya vamos a entrar en materia.
con los que más le saben este tema. Entonces yo le dejo el micrófono al maestro Enrique Irazoque Palazuelos, subsecretario de Planeación de Metrópoli. Pues muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentas y contentos de estar aquí con ustedes. La verdad es el primer foro de esta materia, seguramente el primer foro de muchos y muchos que se harán. Y lo importante es que al hablar del Plan General de Desarrollo, el debate, la reflexión y el entendimiento no se quede solamente entre los grupos de expertas y expertos en materia de política pública, sino que podamos penetrar a todos los sectores de la ciudad, a todos los territorios, primeramente para que podamos entender la trascendencia del documento y por qué es tan importante que los tengamos a todas y a todos en las consultas que se van a desarrollar a partir del 10 de noviembre. Yo comenzaría por señalar que lo que nos tiene el día de hoy platicando con ustedes, pues son las libertades y derechos que hemos tenido. Sin lugar a dudas, la Ciudad de México siempre se ha caracterizado por ser o tener gobiernos de avanzada en materia de derechos humanos. Es decir, tenemos una constitución que seguramente es la más avanzada no solamente a nivel nacional, sino tenemos seguramente la constitución más avanzada a nivel región América. ¿Esto por qué es importante? Porque la fuente de los derechos de ustedes y míos y de quienes estamos aquí ya tienen un catálogo muy establecido, ya sea en instrumentos internacionales, en las constituciones que se están establecidos, pero lo más importante, ya sabemos cuáles son nuestros derechos y quienes fungimos como autoridad tenemos obligaciones frente a los derechos de todas y todas. Precisamente esas obligaciones son las de respeto, las de protección, las de garantía y las de prevención de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué se liga todo esto que estoy comentando con este instrumento? Porque precisamente el Plan General de Desarrollo es un instrumento para garantizar nuestros derechos. Y no solamente los derechos que tenemos hoy, sino derivado de que es un instrumento con una vigencia de 20 años, este instrumento también impactará en los derechos de las generaciones que vengan en este lapso de tiempo. Entonces, yo quisiera circunscribir que lo más importante de este Plan General de Desarrollo es establecer el goce y ejercicio de los derechos de todas y todos aquí a 20 años de distancia. Por eso es tan importante que podamos trascender en la importancia que tiene este instrumento de política pública. Primeramente, este instrumento, el Plan General de Desarrollo, lo que va a hacer es decirnos cómo vamos a gozar y a ejercer nuestros derechos en las diferentes materias que el mismo establece, que poco a poco vamos a ir profundizando al respecto. También señalar y reconfirmar, tiene una vigencia de 20 años, es decir, al momento de que tengamos que acudir a todos los territorios de la ciudad, tendremos que pensar en consultar no solamente la ciudad que queremos hoy, sino también la ciudad que queremos dentro de 10, 20 años. Seguramente, derivado de diferentes circunstancias, habrá posibilidades de modificar en este lapso el documento, pero se va a dejar fijo el gran contenido del instrumento en toda esta vigencia. Yo creo que partiendo de esta base, tenemos que reconocer que este instrumento tiene un componente muy transformador. Es decir, no es nada sencillo pensar en la vida de las personas en un territorio determinado a 20 años de distancia. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de este plan. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de este plan? Porque finalmente esto no es algo que venimos a inventar de la noche a la mañana, sino que el Plan General de Desarrollo tiene su sustento tanto en la Constitución de la Ciudad de México como en la Ley del Sistema de Planeación. También hay una fuente que le da sustento a través de la Constitución Política Federal, pero hay normatividad específica. Como bien ya ha sido señalado en voz de quienes me antecedieron, el plan
también al establecerse va a generar rectoría sobre los instrumentos, por ejemplo, de las alcaldías y también sobre los instrumentos de gobierno. Es decir, es un instrumento rector que estará bajando su obligatoriedad a otros instrumentos para impactar en los demás territorios. Por eso el hecho de que vengamos y consultamos aquí sobre la ciudad que queremos va a impactar en toda la política pública porque es un instrumento vinculante. Y otra vez, lo voy a reiterar, es un instrumento que tendrá una vigencia de 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que va a trascender inclusive los periodos sexenales de gobierno. Es decir, se va a fijar una continuidad de las diversas políticas públicas en las diferentes materias. Hay muchas perspectivas de lo que es el instrumento. Por ejemplo, este instrumento, como ya lo comenté, sujetará todos los programas, políticas públicas y proyectos públicos y, sobre todo, va a ligar también el ejercicio presupuestal, porque finalmente una política pública que no tiene presupuesto, pues es como si no existiera. Este instrumento de política pública tiene que llevar la obligatoriedad de jalar la parte presupuestal para que inclusive quienes estén pensando en gobernar dentro de 6, 12 y 18 años tengan que tomar en cuenta estas obligaciones que ya va a establecer el instrumento del Plan General de Desarrollo. ¿Para qué sirve el plan? Sigamos reiterando y concentrándonos ahí. Primero, al ser un instrumento con una perspectiva de derechos humanos, va a reducir brechas sociales, económicas, culturales, territoriales y sobre todo su centro va a ser la persona y su dignidad. Y eso es fundamental para poder generar una sensibilidad y una asertividad del impacto que va a tener el instrumento en la vida de todas y todos nosotros. Permite alcanzar un desarrollo social, económico, ambiental y territorial sostenible para avanzar hacia una igualdad y un Estado y gobierno social, así como una fiscalidad progresiva. También sirve de medio para garantizar el derecho a la ciudad en condiciones de igualdad, hacer efectiva su función social, económica, cultural, territorial y ambiental, orientarse al ejercicio progresivo de los derechos, a la prosperidad y a la funcionalidad de la urbe. Es la base para que se puedan implementar los programas sociales de gobierno de la Ciudad de México. Por otra parte, impacto del Plan General de Desarrollo. Yo podría señalar la planeación con un enfoque de derechos humanos. Ojo, planeación también con una visión metropolitana. Recordemos que nuestra zona metropolitana del Valle de México concentra el 17% de la población del país, es decir, ya somos más de 21 millones de personas y con una nueva reconfiguración de la zona metropolitana. La zona metropolitana del Valle de México en estos momentos se concentra en 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías, 8 municipios de Hidalgo y 1 de Morelos. Es decir, la zona metropolitana ha crecido. ¿Y cuál es la particularidad de nuestra zona metropolitana? Que es tan importante y tan potente que en esta zona metropolitana en un día se pueden hacer hasta 35 millones de traslados en términos de movilidad. Por eso es tan fundamental que esta política pública también vaya de la mano con esa visión metropolitana, porque sin lugar a dudas hay un traslado de habitantes y de personal de los diferentes estados y municipios que convergen en esta zona. También hay un uso justo y estratégico del presupuesto, insisto, este instrumento tiene que traer, bajo la opinión de todas y todos ustedes a través de esa consulta, cuál es el presupuesto que queremos para ese Plan General de Desarrollo. Hay una reducción de las desigualdades, insisto, al ser un instrumento que tiene que tener un enfoque de derechos humanos, servirá para poder ejercer y gozar de nuestros derechos con mayor efectividad. Y hay una participación ciudadana a través de la corresponsabilidad de las personas que convergen en ella. Este proyecto del Plan General de Desarrollo es elaborado por nuestro Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Se va a abrir a una convocatoria de consulta que va a iniciar a partir del 10 de noviembre y que
en este momento previo, estos foros nos sirven para platicar y socializar con ustedes de qué viene el Plan General de Desarrollo. ¿Por qué es tan importante entrarle a poder participar en esas consultas para la construcción del documento y poder tener ese documento de política pública que va a impactar nuestras vidas, no solamente en nuestro presente, sino con la vigencia de 20 años que va a tener? A partir de ahí hay varios ejes estratégicos. A mí me gustaría quedarme aquí para que nuestra directora general del instituto pudiera ampliar en eso, pero como ustedes lo ven, es algo muy importante que podamos socializar, no solamente quienes estamos aquí, sino que podamos platicar con nuestra familia, nuestras vecinas, nuestros vecinos, porque no estamos decidiendo sobre lo que queremos en términos de transformación y derecho de esta ciudad. Estamos viendo a futuro y eso es lo potente de este instrumento y lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora que nos interesemos en conocer de él. Ojalá ustedes puedan ayudar a ser un foco sonante hacia otros sectores de la región para que puedan estar muy atentas y atentos al proceso de consulta y puedan participar con total libertad y sobre todo pensando, insisto, no solamente en la ciudad que queremos hoy, sino en la que queremos construir y que prevalezca el día de mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Enrique Irazoque Palazuelos, subsecretario de Planeación de Metrópoli. Le damos la bienvenida a otra de casa. También no es necesario presentarla porque todos la conocen. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Xóchitl Bravo. Y ahora sí ya le vamos entendiendo a con qué se come esto, ¿no? Pero para eso ahora sí tenemos al plato fuerte que nos va a explicar con peras y manzanas de qué va, qué es el Plan General de Desarrollo, cómo se va a consultar, cuáles son las etapas. Entonces, para que ahora sí no nos quede ninguna duda, le cedo el micrófono a la doctora Patricia Ramírez Curi, directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Muchas gracias. Buenas tardes. Me siento muy emocionada de este espacio de comunicación. No puedo menos que agradecer enormemente al Grupo Parlamentario de Morena, a la diputada Xóchitl Bravo aquí presente, a los diputados y diputada aquí presente que han estado trabajando en esta organización para abrir un espacio tan necesario de comunicación y de comprensión entre nosotros en un momento tan trascendente que es pensar cómo podemos planear a largo plazo. ¿Qué significa eso si estamos cruzados por tantos problemas de la mañana a la noche que requieren, en muchos casos sí, en otros no tanto, solución cotidiana? Y enfrentamos quienes están aquí pensando a diario en problemas del agua, en problemas de suelo, de tenencia, que pareciera, y es, que son problemas inmediatos. Estamos cruzados por la coyuntura. Bueno, ahora les voy a presentar qué es el plan, pero antes quisiera presentarles qué es el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que tiene el encargo de realizar el Plan General de Desarrollo. El instituto se crea por mandato constitucional de nuestra primera Carta de Derechos, aprobada en el 2017, y en el artículo 15 mandata la creación del Instituto de Planeación. ¿Para qué? Bueno, para garantizar el derecho a la ciudad de todas las personas, de todos quienes habitamos, usamos la ciudad y enfrentamos cotidianamente una serie de problemas. ¿Qué significa el derecho a la ciudad? Como un horizonte deseable, es una gran ilusión, es el derecho al uso y usufructo pleno de la ciudad, pero ¿cómo garantizarlo? Y para garantizarlo se establece la realización de los instrumentos de planeación. Uno de los instrumentos de planeación es precisamente el Plan General de Desarrollo, que antecede al programa
General de Ordenamiento Territorial. Entre las funciones del instituto, además de formular de la mano de la sociedad organizada el plan general y el programa general de ordenamiento, sus actualizaciones y modificaciones y dar seguimiento a su ejecución, también el instituto tiene la tarea de articular la planeación con el sistema de derechos humanos. Caminamos de la mano con derechos humanos. También tiene la tarea de participar en la integración de los instrumentos para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Como presentó el maestro Irazoque, pues ahora se está desarrollando el plan de ordenamiento territorial de la zona metropolitana y en un proceso complejo de acuerdos regionales. También tiene la tarea de promover, convocar y capacitar a la ciudadanía para participar en etapas y escalas del proceso de planeación. Analizar la asignación presupuestal del gasto, como se mencionó, definir estrategias y acciones establecidas en el plan general, determinar las dependencias y entidades de la administración pública local y de las alcaldías que deberán contar con unidades administrativas especializadas en planeación. ¿Qué es la planeación? ¿Por qué planeamos? La verdad es que en nuestro sentido común cotidiano siempre estamos planeando y poco lo reflexionamos, sobre todo las mujeres aquí presentes deben saber. O sea, planeamos el gasto del hogar, planeamos cómo tener acceso al agua, planeamos cómo resolver problemas, planeamos la educación en el tema de los hijos e hijas, en fin. La planeación institucional, democrática y participativa es una herramienta de Estado, de los gobiernos, de las instituciones, con la participación de la sociedad para lograr los objetivos y metas para una ciudad habitable. La ciudad es nuestra gran casa. Como ya mencionó el diputado, presentando ejemplos, es nuestra gran casa. ¿Dónde queremos y por qué que esté qué? Que no se limita solo a la zonificación. ¿Cómo queremos habitar la ciudad? ¿Cómo queremos conservarla como nuestra casa de todos? En ese sentido, nos preguntaríamos, ¿puede la planeación cambiar algo de nuestra vida cotidiana? Porque esta pregunta que pensamos podría acompañarnos en los talleres que están por venir, en los espacios de comunicación y de participación, pues nos podríamos preguntar, ¿y de qué me sirve la planeación? ¿De qué nos puede servir en mi vida diaria un instrumento que dice una y otra cosa? Bueno, ¿por qué importa la planeación? Pues porque la planeación en una ciudad como la nuestra, cruzada por el riesgo cotidiano, si viéramos el mapa de riesgos, que en otra ocasión lo vamos a ver, vivimos cruzados por el riesgo cotidiano y se ha normalizado de tal manera que realmente la sabiduría del sentido común que todas y todos ustedes tienen lo solventa cotidianamente. Entonces es clave planear para prever, para orientar, para ordenar, para priorizar, para incluir, revisar, crear estrategias, programas y acciones integrados desde abajo y desde arriba. En efecto, digo desde abajo porque es desde las capas de la sociedad, que es la que está en los lugares y en el territorio y sabe las realidades que los aquejan y saben las problemáticas y también saben hacia dónde puede ir y qué quieren para vivir mejor. Y desde arriba, porque son las distintas capas institucionales y los multiniveles de gobierno que deben de actuar al servicio de la sociedad. Realmente la planeación, los urbanistas, los planeadores, debemos estar para servir a la comunidad. Ese es un enfoque de esta perspectiva de planeación. Bueno, la planeación debería generarse desde el territorio, el lugar habitado, desde los saberes de las comunidades y con corresponsabilidad de todas las personas y grupos. En este caso, nuestra posición, nuestro compromiso desde el instituto es la planeación deliberativa. ¿Qué es la planeación deliberativa? Pues es un ejercicio colectivo. Por eso estamos aquí, ustedes y nosotros. Se trata de consultar, de informar, de abrir espacios públicos de debate, propuestas y acuerdos donde los distintos sectores sociales, los distintos grupos
colonias, habitantes de colonias, de pueblos, de barrios, comunidades indígenas residentes, puedan incidir en las decisiones del entorno que habitan. Y volvemos a… Ay Dios, no sé qué pasó aquí. Ahí voy. Ahora sí, con esta introducción, veamos qué es el Plan General de Desarrollo con esta visión de planeación deliberativa. Pues el Plan General de Desarrollo es un instrumento para garantizar el derecho a la ciudad. Es la guía que marca el rumbo de la ciudad para los próximos años, define cómo queremos vivir, qué tipo de ciudad estamos construyendo y cuáles son las prioridades para lograrlo. Es un instrumento que orienta las políticas, los programas, las acciones, las inversiones públicas y privadas y busca asegurar una ciudad más justa, sostenible, equilibrada y con mejor calidad de vida para todas las personas. ¿Cómo podemos imaginar una ciudad así? Este plan, en esta línea, se construye con la participación social de ustedes, escuchando diferentes voces y experiencias, porque la ciudad se transforma entre la relación gobierno y ciudadanía desde los barrios y comunidades con una mirada a largo plazo. ¿Por qué la mirada a largo plazo? Podríamos pensar, bueno, porque realmente poco se habla de la mirada a largo plazo, pero poco podemos resolver de un día para otro, y ustedes lo saben, como jefas o jefes de familia, como miembros de las comunidades barriales, de las colonias. Bueno, muchas cosas quisiéramos que se resolvieran para ayer y resulta que las tenemos que pensar y organizar a largo plazo. Sobre todo una ciudad que es nuestra gran casa, tenemos que pensarla a largo plazo. La planeación se trata de ver hacia adelante a partir del hoy. Y un propósito de este Plan General de Desarrollo cuya consulta inicia a partir del 10 de noviembre, es trazar líneas y estrategias de transformación orientadas a garantizar una ciudad habitable, fortalecer los derechos y libertades. Estas líneas, que son 22, que estructuran el documento que ustedes pronto van a conocer, organizan el contenido y trazan el rumbo hacia una planeación deliberativa y democrática, vinculada con las acciones del Sistema Integral de Derechos Humanos y con los procesos de planeación y de elaboración presupuestal. Bueno, garantizar el derecho a la ciudad con planeación deliberativa no es fácil. Plantea múltiples desafíos, entre ellos el desafío conjunto de caminar hacia un modelo más democrático, justo y humano, y con una visión de largo plazo. Bueno, quisiera platicarles cuál ha sido el proceso de elaboración del proyecto de Plan General planteado desde el 2025 hasta el 2045. Esto implicó, primero, definir cómo pensamos la ciudad, cómo entendemos, cuál es nuestro horizonte de ciudad. Pensamos la ciudad en su conjunto, no en fragmentos. Habitamos una ciudad profundamente desigual y fragmentada en el espacio público, que es donde se representan y convergen los grandes y pequeños problemas. Definir un objetivo, definir una metodología, que es una metodología de enfoque desde el territorio, socioterritorial, porque no tenemos territorios vacíos. Hablar de territorio implica hablar de comunidad, de sociedad local. Y bueno, crear un proceso de coordinación estratégica y de coherencia territorial con el gobierno. ¿Qué quiere decir el gobierno? Pues tener un vínculo con las secretarías y dependencias que integran el gobierno de la capital del país. ¿Por qué tener un vínculo? Pues esto que hemos estado construyendo es porque necesitamos caminar juntos, porque nosotros en el instituto, en la Secretaría de Ordenamiento Territorial, planeamos, pero quienes ejecutan es cada una de las secretarías de gobierno encargadas, una del bienestar, otra de movilidad, otra de salud, otra de gobierno, otra de finanzas, en fin, más de 23 secretarías e instancias del gobierno ampliado que tienen que ver directamente a través de sus planes y programas de gobierno con la ejecución
del plan y de las políticas y acciones que diseñan para poner en práctica en el territorio. Entonces, este trabajo, pues en efecto lo hemos venido haciendo en los últimos meses, trabajando con cada una de las secretarías, haciendo grupos de trabajo para lograr coordinar las líneas de planeación con las expectativas, visiones de ciudad y planes de gobierno. En efecto, como mencionó ya el maestro Irazoque, estos planes se formalizan en cuanto esté aprobado el Plan General de Desarrollo. Pero algo que es muy importante es cómo pensamos la ciudad que vivimos. La pensamos así como un fragmentito de ciudad, como una colonia, o cómo nos relacionamos con la ciudad en su conjunto. Imagino, ya lo platicaremos, que más de la mayoría de ustedes tiene grandes traslados de un extremo a otro de la ciudad, de una alcaldía a otra. Es nuestra ciudad caminable, cómo funciona el transporte, cuánto tiempo tardan en ir de una localidad a otra, de su trabajo, escuela, de ida y de regreso, o sea, ¿qué pasa? Entonces tenemos que tener una visión de conjunto del territorio y también proponemos un territorio unificado para poder pensar cómo poder planear y actuar sobre el territorio. Entonces, este horizonte es el de una ciudad donde sea posible una vida pública democrática, recuperar, incorporar la cocreación de una ciudad a partir del urbanismo social, del sistema de cuidados y de la justicia territorial. De la mano de este principio y de la Constitución Política de México, de la Ciudad de México, que nos dice que la ciudad es de todos los habitantes, en el contexto socioterritorial de la capital y a nivel global, precisamos un cambio de rumbo en la planeación del desarrollo. Necesitamos desmontar paradigmas hegemónicos y abrir camino hacia el derecho a la ciudad, orientado a la realización de la ciudad de los cuidados en este caso. Bueno, ¿qué metodología empleamos para lograr llegar a este documento? Además de los grupos de trabajo que integran el instituto, bueno, de una articulación interseccional con las secretarías, también se consideró una revisión documental y realización del diagnóstico con los antecedentes, porque el Plan General de Desarrollo tiene como 4 antecedentes en los últimos años. La construcción de prospectiva. ¿Qué es hacer prospectiva? Pues es un análisis histórico del presente, pensar en qué futuros son viables, tener una visión compartida y estrategias de largo plazo que pensemos que se pueden cumplir. ¿Cómo lo hacemos? Con base en indicadores de desigualdad, de pobreza, de conflictos urbanos, de desigualdades de género. Hacemos un mapeo de actores y su transversalidad. Identificamos qué instituciones y actores colectivos tienen el compromiso de ejecutar los lineamientos trazados. Incluimos enfoques demográficos y de género, porque es muy importante. La transición demográfica está definiendo cómo se van a hacer los planes y las políticas. Dentro de 20 años, pues más del 35% aproximadamente de la población van a ser adultos mayores y va a haber una gran necesidad de políticas de salud, de atención y de cuidados, entre otras cosas. Entonces vamos a tener un aproximado de 11% de infancias. Tenemos que pensar que en esa transición, qué necesita y cómo planear la ciudad. Bueno, después de este mapeo de actores, la consulta pública que inicia el 10 de noviembre trata del diseño de las estrategias participativas para convocar a toda la ciudadanía y construir colectivamente el futuro de la ciudad. ¿Qué significa esto? Que participen haciendo sus propuestas, ya les llegarán formatos, o sea, líneas, espacios para que, bueno, que ustedes mismos organicen espacios para conocer, para hacer sus preguntas, sus dudas y tener una relación de comunicación con los equipos que han estado trabajando en este proyecto para resolver dudas y, en fin, conocer más acerca de los contenidos del documento.
Y finalmente viene la sistematización de la consulta. ¿Qué es la sistematización? Después de todas las propuestas, ideas emanadas de la participación, pues viene su categorización y clasificación de todas las aportaciones con una máxima transparencia que ustedes van a ver en línea, van a poder ver en línea, asegurando que todas las voces se reflejen en el documento final. Esto implica desde luego clasificar, como ustedes imaginarán, qué es una propuesta, qué es una demanda, qué es una expresión de un problema y una serie de cuestiones, para lo cual estamos formando un gran equipo de sistematización de este proceso. Este proceso lo llamamos sistémico porque implica la coordinación con todo el gabinete. En este caso, bueno, han estado mujeres, SpotMed es clave, como ya lo dijo el maestro, y necesitamos alinear instrumentos y establecer mecanismos de vinculación efectiva entre todos los niveles de gobierno. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de un gobierno multinivel, nos referimos a los gobiernos locales de las alcaldías, al gobierno central y al gobierno federal. Necesitamos realmente ir en conjunto para poder lograr los objetivos y que incida realmente en la planeación y con el compromiso de todos los actores involucrados. Finalmente, o casi al final, la consulta pública, ¿qué mecanismos de participación va a tener? Bueno, está integrada por foros, conversatorios, talleres y por una plataforma digital. Los foros van a ser mesas, coloquios, actividades convocadas por ustedes mismos, por las organizaciones sociales, grupos de trabajo, universidades, instancias, en fin, movimientos colectivos sociales, colegios de profesores, cámaras empresariales, grupos de empresarios, sector social, académico, privado y público. Los conversatorios son espacios de diálogo donde representantes de los 4 sectores, social, académico, público y privado, analizan y debaten a partir de preguntas detonadoras los elementos centrales de las líneas de transformación del plan general. Los talleres van a ser reuniones de trabajo colaborativo organizados en 2 sesiones que buscan construir opiniones y propuestas desde la experiencia y los saberes de las comunidades donde se organizan. La primera sesión trabaja el diagnóstico y la segunda trabaja la prospectiva. La prospectiva es qué queremos, cómo lo queremos, qué implica, ¿no?, quererlo así, qué se puede y qué probablemente no también. Y la plataforma digital es el sitio de plaza pública del gobierno de la ciudad, que cumplirá con 3 funciones. Es un espacio para la difusión y la descarga del proyecto del PGD, un espacio de divulgación de las actividades de la consulta y interfaz digital de participación vía comentarios y envío de propuestas. Antes de cerrar y darles las gracias, quisiera decirles que la prospectiva es qué queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Y eso solo va a producirse si pensamos en conjunto. Pues es todo, muchas gracias. Felicito este foro, agradezco y buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Ramírez Curi, directora general del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, que nos acaba de explicar qué es el Plan General de Desarrollo. Como se darán cuenta y como lo han estado viendo, es fundamental que todas y todos participemos. Vamos a tener varias semanas para esta consulta. Y ahora las dejo con otra mujerona de casa, mi coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Ha llegado el momento. Cuando salimos y hablamos con los asentamientos humanos y decimos qué va a pasar con nuestra tierra, cuál es la certeza jurídica, qué vamos a hacer en las unidades habitacionales, las áreas comunes,
en las colonias del Ajusco Medio, en nuestros pueblos originarios. Este es el momento, compañeras y compañeros. Ahora nos toca a nosotros, en colectivo, decidir qué tipo de ciudad queremos para dentro de 20 años. Y es muy importante que se participe, que se opine. ¿Qué quieren hacer en Mesa Los Hornos con los espacios que tenemos que recuperar? Que eran áreas de servicios y hoy están siendo ocupadas por áreas habitacionales. ¿Qué vamos a hacer en toda la mancha que está desbordándose en nuestros pueblos y que tenemos que pararla para que los bosques no dejen de ser bosques? Son preguntas que tenemos que resolver en colectivo y que hoy yo quiero decirles con Brenda, con Luis, con Alberto, con Pedro, con Pau, con todas las diputadas y diputados de Tlalpan, pero también de la ciudad. Hace unos meses nombramos a Patti como responsable del Instituto de Planeación, que no teníamos, y que ahora con este nombramiento tiene una grandísima responsabilidad, que es hablar del Plan General de la ciudad. Imagínense nada más. Y la idea de que estemos aquí es decirles cuándo vamos a sus colonias a hablar de lo mismo. ¿Cuándo sus vecinos van a opinar sobre el Plan General? Porque lo que nosotros, esto lo vamos a legislar en el Congreso, lo vamos a votar en el Congreso. Este Plan General va a tener que ser llevado al Congreso de la ciudad, donde ustedes se tienen que ver reflejados, porque después de esto ya no hay marcha atrás, ¿eh? Si no lo planeamos, si no lo dejamos escrito en el Plan General, después ya no hay marcha atrás. Déjenme ponerles un ejemplo. Aquí, en Tlalpan, en Villacuapa, recién Patti llegó al instituto, le llevamos a las colonias cerradas, que no son fraccionamientos, que no son unidades habitacionales, que son colonias, que están cerradas. Y que están cerradas no por gusto, porque decidieron cerrarse por un asunto de seguridad. Pero ellos pagan sus servicios, ellos pagan su seguridad, ellos hacen todo a lo interior de sus colonias. Tenemos que darles una denominación a esas colonias. Tienen que quedar plasmadas en este instrumento. Este es solamente uno de los 3 instrumentos que tenemos que sacar en el Congreso de la ciudad. Después de este Plan General sigue la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Cómo vamos a ordenar la tierra en nuestra ciudad? El diputado Luis ha estado insistiendo mucho con modificar los 2 tipos de tierra que tenemos hoy en la ciudad, el urbano y el rural, el de conservación, ¿no? Porque entonces, para los asentamientos que están aquí, que son un montón, ¿no? Hablar de tierra de conservación nos implica en el Congreso modificar la tierra para pasarla a suelo urbano y que después inicien sus procesos de regularización. Entonces sí tenemos que sentarnos a platicar muy bien lo que vamos a hacer con la tierra. Después de la Ley de Ordenamiento Territorial, que no es una ocurrencia, el PGD es qué queremos para la ciudad en 20 años. O sea, a partir de ahorita en 20 años, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Después la Ley de Ordenamiento Territorial va a recoger lo que ustedes van a plasmar en el PGD. Después del Plan General de la ciudad sigue el programa de ordenamiento de esta ciudad. Y ahí viene toda nuestra tierra. Ahí sí, ya les va a tocar decidir a ustedes. Es decir, en las unidades habitacionales, cuáles van a ser las áreas comunes, cuáles van a ser las áreas de servicio. Se tienen que poner de acuerdo si se recuperan los espacios que están ocupados como privados, pero que son áreas comunes. En los asentamientos con Edida en Tlalmille traemos ahí una cosa que tenemos que meternos a ordenar, porque con el levantamiento que se hizo hay poligonales que no abarcaron a todas las casas, hay áreas que estaban como servicios que terminaron como áreas verdes. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué mejor que se haga? Pues desde quienes habitan en las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, y que no se haga desde el escritorio,
porque si se hace desde el escritorio, nos podemos equivocar y los únicos afectados son la gente que vive en la ciudad. Por eso estamos aquí. Porque cuando salimos a la calle y hablamos de estos temas, con don Alberto yo le estaba diciendo, ya casi viene el programa, ya casi viene, hoy ya está aquí. Hoy es una realidad. Después de este ejercicio, no lo vamos a hacer solo la gente del Congreso. La alcaldía tiene que intervenir en este procedimiento. Parte de la estructura de los órganos que tienen que estar coadyuvando con el instituto, pues son las 16 alcaldías, son todas las secretarías del gobierno de la ciudad. Ustedes escucharon un concepto que no se dice, que no hemos logrado aún adoptar, que es el sistema de cuidados. El sistema de cuidados es algo que hoy funciona, que hoy está, pero que también, eso sí, lo tenemos que consultar nosotros en el Congreso de la Ciudad, que tiene que ver con el reconocimiento que hacemos las mujeres durante, creo que desde siempre, desde toda la vida, que es cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestras parejas, cuidar a quien, hasta los perros, a los gatos, cuidamos. Cuidamos desde que nacemos hasta cuidamos. Y cuando les han dicho, oye, ¿cuánto tiempo tardas cuidando? Pero además no solamente cuidamos, nos descuidamos nosotras mismas. Porque como cuidamos, si nos sentimos mal, nos tomamos el paracetamol y no vamos al médico, porque hay que hacer otras cosas antes de ir al médico. El sistema de cuidados hoy es un eje vertebral del Plan General de la Ciudad. Y tiene que ver con adultos mayores, con personas con discapacidad, con mujeres, con niñas y con niños. Escucharon un concepto que hablaban de inversión. ¿A poco no están cansados de que se haga lo que no se necesita y no se invierta en lo que necesitemos? Son 22 ejes que vienen en este plan: seguridad, agua, movilidad, educación, salud. De todo lo que nosotros necesitamos, tenemos el plan general y ahora sabemos en qué se va a invertir el recurso. No a partir de lo que opinen los que gobiernan o los que están o que los diputados aprueben el presupuesto. Va a ser a partir del plan creado con la gente. ¿Ya vieron la importancia del Plan General de la Ciudad? Por eso no nos podemos quedar sin participar y opinar en este plan, porque al rato no se vale que nos vengan a reclamar y que nos digan, no es que en mi colonia todavía siguen sin iluminarse, sigue sin agua, sigue. Tenemos que hacerlo en colectivo. Por eso, vecinas, vecinos, yo les quiero agradecer primero que estén aquí. Nos quedó bien chiquito el auditorio. La verdad es que yo… esto lo diseñamos la semana pasada, que lo hablamos con el subsecretario Irazoque, con Pati nos vimos esta semana en la mañana, con Luis, con Alberto, con Brenda, que es mi vicecoordinadora en el Congreso de la Ciudad. Dijimos, pues a Diosito nos agarre y a ver de a cómo nos toca y a ver cómo nos va. Ayer nos fueron a capacitar al Congreso a los 66 diputadas y diputados, porque pues también nosotros tenemos que saber de qué vamos a hablar. Hoy están aquí nuestras concejalas, está Diana, está nuestra concejala Laura, no están los demás, ¿verdad? Bueno. Pero también ellos que tienen que formar parte activa de este ejercicio democrático de participación. Entonces, ¿dejaron sus datos? ¿Todos dejaron sus datos? ¿Seguros? Va. Les proponemos, si Pati nos lo permite, y el subse Irazoque, que esta información se las mandemos vía WhatsApp. Y vía WhatsApp vamos a crear un teléfono específico para el Plan General de la Ciudad. Yo quiero que vayan a platicar con mis vecinos y que participen. Entonces mis diputados, bien buena onda, con el Instituto de Planeación, que están aquí, que ya les estoy viendo la carita, ¿no? Vamos a salir a… ¿no nos oímos?
Creo que desconectaste el canal del Congreso. Ay, de veras. Ahorita nos vamos, espérenme, dejen que lo conecte porque no nos oímos en el canal del Congreso. Estamos transmitiendo todo esto porque queremos que quede plasmado y que sea de cuenta y que ustedes también lo puedan consultar en la página del Congreso de la Ciudad. De hecho, cuando a nosotros nos toque abrir el Parlamento, ahí van a poder dejar también sus opiniones respecto al plan general. Alguien me preguntaba de Villacuapa que si teníamos el plan general. Lo queremos decir muy claro, es una propuesta que se va a enriquecer con la opinión de todas, ay de veras, muchacho, con la, no de qué, perdón, con la opinión de todas y de todos. Eso es lo que queremos hacer, algo que nosotros hemos estado trabajando desde el Congreso de la Ciudad. Brenda ha atendido las 16 alcaldías, los 344 mercados que tenemos en toda la ciudad, porque siempre hay que escuchar a la gente. Entonces, pues de eso se trata este foro. Yo le agradezco mucho a Patti que esté aquí, que es titular del Instituto de Planeación. La acabamos de desempacar, viene llegando al instituto, pero le ha estado echando un montón de ganas al Subseirazo, que obviamente hoy está asumiendo pues la responsabilidad en Metrópoli, ¿no? Y así como ustedes vieron, pues hay un montón de secretarías que vamos a coadyuvar en esto. Al diputado Luis, que él va a ser el responsable de la Ley de Ordenamiento Territorial porque le toca, ¿no? Eso sí no se puede echar para atrás y también la tiene que consultar, pero nosotras y nosotros vamos a estar siempre coadyuvando. Entonces, estamos para servirles. Entre más se difunde esta información, entre más gente opine, una ley es virtuosa, porque de nada sirven las leyes que no se cuiden, que no se protejan, que no se sientan como suyas. Entonces, pues mil gracias por estar aquí y pues estamos listos para salir a platicar a sus territorios sobre el Plan General de la Ciudad con nuestros compañeros del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, una de las tlalpenses favoritas, porque la favorita es la doctora Claudia Sheinbaum, pero ahora nos vamos a ir a las participaciones, les voy a platicar cómo va a estar. Nos vamos a ir, Natalia, ahí tiene el micrófono, se los va a pasar. Vamos a tener 5 participaciones de 2 minutos, por favor, les voy a pedir encarecidamente que seamos muy respetuosos del tiempo por la transmisión del canal del Congreso. Entonces nada más les voy a pedir que por favor nos ayuden con eso. Y acuérdense que este es el primero de muchos que va a haber. Ya lo dijo la doctora Patti, va a haber foros, va a haber conversatorios, va a haber absolutamente de todo. Nos vienen semanas muy intensas para este plan general de desarrollo. Entonces, nos vamos a ir de adelante para atrás. ¿Ya están las 5? Ah, mira, aquí en primera fila no veo, entonces con el señor de barba, por favor. Buenas noches a todas y todos los vecinos de Tlalpan y Coyoacán, a nuestras autoridades de la Ciudad de México y a los diputados. Mil gracias. Mire, nosotros tenemos ya muchos años trabajando en la comunidad en Tlalpan, con unidades habitacionales, con las colonias, pero principalmente con los asentamientos, donde tenemos conocimiento que, bueno, tenemos 207 colonias, 7 barrios, 11 pueblos, pero teníamos 192 asentamientos según el PDDU del 2010. Actualmente se considera que pudieran ser más de 230. Viendo esta situación y el conflicto que hay con los asentamientos por el impacto ambiental, acudimos con un compañero, un amigo de hace muchos años, un ingeniero, muy comprometido con la cuestión ecológica. Él hace alrededor de 30 años se inventó un motor eléctrico para auto y para bicicleta. Y dijimos, bueno, oye, ¿qué se pudiera hacer? Porque los asentamientos estamos impactando. ¿Qué se podía resarcir? Nos comenta. Él se inventó una pirámide. Esta pirámide absorbe el CO2. El CO2 que absorbe un árbol maduro de entre, bueno, dependiendo de la especie, va de entre 0.2 a 0.5 kilogramos por hora.
esta pirámide va a absorber 87 kilogramos por hora, alrededor de 7 hectáreas de bosque. Ya se va a iniciar este procedimiento, este proceso de instalarlo. Ya tenemos una ubicación en Tlalpan, por cierto. ¿Qué es lo que queremos? Que en su momento no haya ninguna obstrucción por parte del gobierno, como en su momento pues no hubo ningún apoyo cuando su motor eléctrico, que inclusive el ingeniero no encontró en gobierno apoyo. Fue al programa Shark Tank a ver si ahí le escuchaban y lo apoyaban en su proyecto. En su momento dijeron, no, eso de los motores eléctricos nunca va a llegar. Queremos que no vuelva a pasar lo mismo y que realmente esto se pueda llevar a cabo. Se hablaba de qué queremos para nuestra ciudad a 20 años. Pues una ciudad con aire limpio, que se baje el calentamiento global, y queremos ver si contamos con su compromiso de apoyar este proyecto. Muchas gracias. ¿Nos repites su nombre, por favor? Soy el capitán Fernando Guerra Gallo. Capitán Fernando, muchísimas gracias. A sus órdenes, buena noche. ¿Quién seguía? Ya estaba el orden, me había dicho el diputado Luis. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputados. Pues visitándolos de Xochimilco. ¿Me repites tu nombre, por favor? Roberto Páez. Gracias, Roberto. Venimos de Xochimilco por invitación del diputado Luis Chávez. ¿Dónde están los de Xochimilco? A ver si levantan la mano. Pues venimos aquí a visitarlos. Y estamos sumamente preocupados porque nuestro programa de desarrollo urbano es del 2005. Tenemos 308 asentamientos que están visibles, no solamente en suelos de conservación, sino en áreas naturales protegidas. Pero ya somos, de esos 308, ya tenemos un cálculo estimado que somos más de 200 asentamientos. Entonces, sí tenemos un tema, casi la mayoría que venimos, que son líderes de más de 20 asentamientos, con la misma inquietud específicamente de seguir avanzando, de ver la modificación de los dos tipos de uso de suelo. Y que también ya no seamos motín político, porque vamos, te clausuran apenas un asentamiento, fueron 13 clausuras, viene un informe y ya todos somos amigos. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Queremos una dignificación humana en ese aspecto. ¿Y cuál es la propuesta de entrada? Que vayan a Xochimilco con este proyecto. Los esperamos allá. Y la segunda es que cuenten con nosotros para este plan de desarrollo urbano con estos más de 20 asentamientos, que unos tenemos las 3 fases, unos que ya están para cambio de uso de suelo, los segundos que están registrados y los terceros que no estamos incluidos. Entonces, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. ¿Quién seguía? El compañero, por favor, acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues saludamos en primer lugar a las compañeras y ¿perdón? Su nombre, por favor. Ricardo Sánchez. Gracias, don Ricardo. De la Coordinadora de Asentamientos Humanos de aquí de Tlalpan. Decía yo que saludaba a las compañeras y compañeros aquí presentes, por supuesto al Presidium, a los diputados, a los servidores públicos del Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática. Y quisiera yo brevemente señalar que nosotros hemos participado en las consultas que se han desarrollado en el 2003 para generar, claro, los programas de desarrollo urbano. El 13 de agosto del 2010, el gobierno del Distrito Federal publicó una gaceta donde se plasmaba el Plan de Desarrollo Urbano de Tlalpan. Y lo refiero por lo siguiente. Previo a esta gaceta se hizo también una consulta en el año 2007. La participación, también como lo acaban de señalar ustedes, es vinculatoria o fue vinculatoria. Sin embargo, dejaron de cumplir esos preceptos
regulatorios para dar la certeza jurídica, por lo menos a 21 asentamientos señalados en dicho documento oficial del gobierno de Marcelo Ebrard Casaubon. Por alguna extraña razón, dentro de esos 21 había varios asentamientos que formaban parte de nuestra coordinadora, entre ellos la magueyera de San Andrés estaba en esos 21. Por alguna rara situación que jamás nos han contestado, fue excluido y se integró otro asentamiento que no estaba dentro de los 21. Ese documento del Departamento del Distrito Federal de esos años, hoy cumple 15 años y no se ha cumplido ni la cuarta parte de lo que ahí está enunciado. Hoy vemos con mucho interés y saludamos este Plan General de Desarrollo, pero ¿qué garantiza que la participación de los asentamientos sea vinculatoria y respetada? ¿Por qué? Yo saludo la política, la visión de nuestra presidenta. Es tiempo de mujeres. Toda la situación que puede generarse en los asentamientos, falta de agua, falta de garantías en la seguridad, falta de una educación de calidad, etcétera, es más complicado para quienes habitan y sobre todo para las mujeres de los asentamientos, que han sido, y hay que reconocerlo, las lideresas genuinas de esos asentamientos. Nosotros, como coordinadora, vamos a presentar una propuesta por escrito que ojalá la puedan analizar. Confiamos, por supuesto, en el arduoso trabajo de nuestros legisladores y apuntamos a que puedan analizarlo y defender esa parte vinculatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Nos emociona mucho su entusiasmo y su participación, pero les suplico amablemente que nos ciñamos al tiempo. Recuerden que es 2 minutos porque tenemos encima la transmisión del canal del Congreso. Entonces, para estas últimas 2 participaciones, si nos pueden ayudar, por favor, que así ser muy estrictos con el tiempo. Mira, nos faltan acá atrás 2 mujeres, las veo en la fila, que no hemos tenido participación de mujeres. No, era Adri, mujeres. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Presidium. Muchas gracias a la Asamblea por su… ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Antonio Rodríguez del Gracias, Valle. Antonio. Soy presidente de un movimiento ciudadano que ha estado vinculado con esta parte de poder ayudar con el tema de los asentamientos humanos. Principalmente son 3 preguntas, puntualmente en cuanto al tema del Plan General de Desarrollo. ¿Sí va a incluir una reforma constitucional y si nos alcanza, es pregunta técnica, de que si nos alcanza para hacer esa modificación en la Asamblea para poderla generar al interior? Y segundo, el tema de qué periodo vamos a tener de estas pláticas y talleres para que tengamos el tiempo suficiente, como dicen los compañeros, de poder establecer puntualmente cada una de las problemáticas que tenemos en los 22 ejes rectores que están estableciendo: seguridad, salud, habitación, uso de suelo, Vamos a tener ese tiempo suficiente como ciudadanos para poderlo establecer y sí nos va a dar tiempo para que salga en el periodo de la Asamblea, porque estamos hablando de que hacia adelante nos van a quedar 2 años, sí nos va a dar tiempo para que queden finalizada esa presentación y esa sanción de ley. Y al último, pues ya la última pregunta es, ¿cómo va a ser esta parte de la información de los talleres y de las pláticas para formalmente hacer las propuestas? Esto y cuánto, gracias.
Ok, nos vamos con las compañeras de esta fila, por favor. Las dos de suéter verde, curiosamente. ¿Tu nombre, por favor? Sí, claro. Muy buenas noches a todos, presidio. Yo soy Ana María Velázquez Valderas, vengo de Estación La Venta en San Miguel Ajusco. Y como verán, pues somos uno de los asentamientos dentro de la Gaceta Oficial del 13 de agosto de 2010, precisamente, pues soy integrante de la Asociación de Asentamientos Humanos de Tlalpan, Xochimilco, y bueno, no me voy a comer más el tiempo, quiero ir directo al grano. Como asentamientos humanos, ustedes saben que pues hemos tenido muchos problemas en una certeza jurídica. Y bueno, pues el día de hoy estamos en una etapa muy importante, histórica, para todos nosotros, y no solo nosotros, estamos hablando de unidades habitacionales, la ciudad en general. Pero bien, el tema aquí es, como asentamientos humanos, lógicamente estamos hablando de tierras, ya lo decía la diputada Xochitl, el tipo de tierra, ¿qué es lo que queremos? Nosotros estamos como asentamientos humanos cuidando precisamente lo que es el medio ambiente, buscamos la manera de hacerlo, a pesar de que hemos tenido muchísimas trabas durante el tiempo. Desde que se realizó la Gaceta del 13 de agosto de 2010, se ha buscado llevar a cabo todo eso. Pero ahora que estamos el día de hoy aquí, pues precisamente queremos saber si esa ley del Plan General va a salir y cuándo va a salir esa ley del Plan General, para saber si estamos todos presentes ahí y saber si somos partícipes realmente. Ustedes están hablando siempre de una ciudad de derechos, de una ciudad incluyente, de una ciudad asequible, etcétera. Entonces, como asentamientos humanos, estamos supuestamente respaldados por una Gaceta Oficial, por una constitución de la política del territorio, pues, y de la Ciudad de México, una ley general de asentamientos humanos. Pero realmente a nosotros, a la hora de los hechos, nos hacen a un lado. Siempre hemos dicho que hemos sido muy invisibilizados. Entonces, el día de hoy, en esta ley, es lo que buscamos, que seamos visibles, que realmente seamos personas incluidas dentro de una Ciudad de México, porque vivimos en la Ciudad de México, pero pareciera que no es. Entonces, esa es la petición del día de hoy. ¿Esa ley cuándo va a salir? La ley del Plan General. Y si realmente va a ser, ¿cuándo va a salir? Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestra compañera, por favor. Buenas tardes a todas y a todos, pues agradezco que todos nos hayamos dado un tiempo con este tema tan importante. Bienvenidos diputados de Tlalpan, bienvenidos Instituto de Planeación. Bueno, nosotros en Tlalpan estamos muy preocupados. Preocupados porque viene un nuevo Plan General de Desarrollo Urbano y nos preocupa mucho porque ya lo mencionaron hace un momento, tenemos el Programa General de Tlalpan 2010 que no se ha concretado. Y sí, hace rato dijeron, hay más asentamientos humanos que colonias. Y la vida en un asentamiento no es en un jardín de rosas, de verdad. De repente no nos entendemos con las autoridades porque no entienden los años de vida que nos ha costado vivir sin agua, sin luz, sin los servicios básicos o sin el camión de la basura. Como lo decíamos en la reunión con el licenciado Alejandro Encinas hace semanas. Ni el camión de la basura está programado ni planeado. Y hablamos de rescatar el suelo de conservación y hablamos de cuidar los bosques de Tlalpan cuando los asentamientos humanos que están en San Miguel Ajusco, en Santo Tomás Ajusco y en Topilejo no tienen derecho ni al camión de la basura. Entonces es un tema muy grave que tenemos que platicar con ustedes y con las autoridades. Estamos muy preocupados. La tabla 30, la tabla 31 del Programa General de Desarrollo Urbano del 13 de agosto de 2010 de Tlalpan nos señala y nos enuncia 192 asentamientos. De esos 192 no hemos salido salimos 4. ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos estudios de impacto urbano ambiental nos faltan por firmar y que no se han querido firmar ni revisar? ¿No? ¿Y cuántos se van a hacer en este año 2025 y cuántos para el otro año? Tenemos un mundo de aproximadamente 110 estudios de impacto urbano ambiental que nos faltan en Tlalpan. Y sí nos preocupa que ya esté en puerta el nuevo plan, cuando no hemos avanzado en esa temática. Entonces sí queremos saber qué más va a haber de esto, porque sí queremos que la vida en los asentamientos humanos cambie. Los asentamientos humanos no están peleados con la ecología, ni con el medio ambiente. Y considero que en los gobiernos de la ciudad y de la alcaldía y en el Congreso de la ciudad hay gente con toda la capacidad académica para hacer asentamientos humanos sustentables y amigables con el medio ambiente.
Estamos esperando esa respuesta de allá para acá, porque los asentamientos ya están habitados, careciendo de todo, de todo. Entonces, estamos en contacto y esperamos tener noticias de ustedes para estar participando. Gracias. Muchísimas gracias. Nos quedaron 4 minutitos antes de que pueda contestar la coordinadora y nos corten la transmisión. Entonces, su nombre, por favor. Ernesto Zapata Santillán, soy el comisariado del ejido de San Andrés Otoltepec. Claudia, Xochitl, sí, guau. Sí, mi amiga Luis, miren, esto es una buena oportunidad que nos da los diputados, pero yo voy más a los asentamientos humanos, sí, y están dejando afuera a los núcleos agrarios, que son los más importantes. El 55% de la Ciudad de México es parte y es suelo de conservación. Y es una tristeza que en 25 años que tiene la ley ecológica, no haya tenido una sola modificación. Y dentro de la ley, ¿sí?, de ecología, dice que por lo menos una vez cada 3 años tiene que tener una modificación. Y desgraciadamente ahorita estamos aquí viendo los asentamientos y para tener un plan de desarrollo. ¿Y qué creen? Y los dueños de la tierra no los han incluido. Los verdaderos dueños de la tierra, a todos los comisariados los presentan, sí, cuando llega la doctora Claudia, cuando llega la mismísima jefa de gobierno, Gaby, ¿y qué creen? Nos presentan como los dueños de la tierra, pero nunca nos han incluido en un plan general de desarrollo. También tenemos vida, y en 20 años que va a durar este programa, ¿sí?, ¿dónde van a quedar nuestros hijos? Y la tierra de los campesinos se ganó a sangre y fuego y no han sido reconocidos. Llega Corena y nos tira nuestras casas, y la de los asentamientos irregulares no, y los van a regularizar. Somos más importantes los dueños de la tierra, y ahí sí, Luis, Xochitl, ahí sí te pido que te sientes con cada uno de los núcleos agrarios, porque son importantes, porque gracias a los núcleos agrarios tiene agua la Ciudad de México, ¿sí? ¿Y dónde está? Para que les den una casa. Cuando fue una iniciativa de la doctora Claudia, ¿sí?, para suelos de conservación, no hubo una consulta como la que va a haber ahora, ¿sí? Porque si no hay una consulta, sí, para el desarrollo en los pueblos originarios y en los verdaderos dueños de la tierra, que son los núcleos ejidales y comunidades, ¿en dónde estamos? Ahí sí les pido de todo corazón, sí, y se los pido por todos los dueños de la tierra, que son el 55%, sí, de territorio de la Ciudad de México. Luis, ahí sí te pido, eres de Tlalpan, Xochitl, conoces Tlalpan, sí te pido que ahí que participen, la verdad, sí, y vamos por todo, compañeros, y que nos tomen en cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Y para cerrar toda esta ronda de participaciones, a uno de nuestros invitados especiales, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es José Gabriel Castro Garza, soy profesor investigador del Departamento de Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, vecino de Tlalpan, y también responsable de los estudios técnicos de 5 asentamientos humanos irregulares en la alcaldía Tlalpan, y también, experto en temas de conservación del patrimonio cultural. Hemos trabajado más de 20 años en el tema de la conservación del sitio patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Simple y sencillamente, en el sentido más estricto de la recomendación del Plan General de Desarrollo, es que tiene que ser flexible a lo largo de estos 20 años de prospección, es decir, que no puede ser estático, tiene que tener sus momentos de ajuste y de calibración. Además, me parece que el Plan General de Desarrollo tendrá que atender el tema atender las causas que están generando los desequilibrios y las desigualdades sociales en la ciudad. Es decir, el tema de los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación de las 9 alcaldías con suelo de conservación no deviene
de un problema local de esos lugares, sino viene de las políticas neoliberales que hacen inaccesible al 93% de la población de la Ciudad de México a una vivienda en los lugares centrales. Entonces, me parece que el Plan General de Desarrollo es efectivamente queremos una ciudad para todos. Ahí sí difiero de la posición de que son más importantes los originales. La verdad es que son importantes todas y todos los habitantes de la ciudad. Todos en esta ciudad somos importantes, y en ese sentido me parece que tenemos que tener una ciudad con dignidad, con respeto, hacer una vida digna para todos los habitantes, y me parece que eso es parte de la política pública y es parte fundamental y responsabilidad, en este caso, de las autoridades, de las instituciones, del Congreso de la ciudad, y evidentemente en coordinación con los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel nacional y a nivel local. Entonces, les agradezco mucho la palabra, también les agradezco y saludo muy atento a las diputadas, a los diputados y a las autoridades que nos están aquí presentes. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Para contestar las preguntas y darle cierre a este primer foro de los muchos que va a haber de este tema, le dejo la palabra a la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Xóchitl Bravo. Muchas gracias, nos las ponen bien difícil, oigan. ¿Se acuerdan que les había dicho que son 3 instrumentos de planeación? Bueno, pues con la ayuda de mis compañeras y compañeros diputados del Congreso de la Ciudad de México, nosotros estamos pensando aprobar el Plan General de la Ciudad, Anita, que no es una ley, es un plan, ¿no? En el periodo de febrero. O sea, en febrero del próximo año vamos a tener Plan General de la Ciudad. Plan General de la Ciudad, ¿no? Y eso porque querían que lo hiciéramos en diciembre, pero dijimos, no, mejor consultamos, mejor hacemos asambleas, mejor hacemos reuniones, nos tomamos tiempo suficiente, nos vamos a febrero, y ahí viene con lo que platicaba nuestro compañero, ¿no? Que nos decía que cómo participan y cuánto tiempo tenemos. Pues a partir de ahorita el tiempo lo marcan ustedes, ¿no? O sea, a partir de este momento, pues si vamos a Xochimilco, que vamos a ir, pues vamos a Xochimilco y les llevamos las propuestas del plan general. Tiene que ir el instituto con nosotros porque va a documentar todo lo que estamos platicando, porque quien tiene que integrar el plan general de la ciudad es el instituto. Ellos nos los mandan a nosotros. Nosotros en el Congreso de la Ciudad, en cuanto nos llegue, empezamos con nuestro Parlamento abierto, es decir, volvemos a dar una ronda de opinión más. Después de que tengamos nuestro Parlamento abierto, hacemos un dictamen y se vota en el Congreso de la Ciudad. Así es como funciona. Reformas constitucionales, no tenemos contempladas reformas constitucionales. Los derechos ya están garantizados en la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, si hay alguna propuesta de reforma constitucional, pues se tiene que platicar, se tiene que revisar, se tiene que checar qué es lo que queremos reformar en la Constitución, y decirles que para las reformas constitucionales se presentan en un periodo y al siguiente se aprueban. ¿Nos va a dar tiempo? Sí, sí nos va a dar tiempo. Mis diputadas y mis diputados en el Congreso de la Ciudad trabajan 24/7. Y luego me reclaman que porque los hago trabajar, pero pues ni modo, o sea, así es esto, ¿no? O sea, para eso nos pusieron, para eso nos eligieron, y nada más falta que no lo hiciéramos. Bueno, pues nosotros vamos a Xochimilco también, no pasa absolutamente nada. Después, una vez que aprobemos el Plan General de la Ciudad, que es en febrero, empieza Luis con la ley de ordenamiento. De hecho, ahorita yo les quiero agradecer infinitamente a nuestros equipos de asesores. Ahorita ya están trabajando la ley de ordenamiento y se va a perfeccionar con todo lo que salga del plan general. Y entonces subimos la ley de ordenamiento al Congreso más o menos, Carlos, en marzo, ¿verdad? En marzo subimos la ley de ordenamiento al Congreso de la Ciudad y empieza la consulta. Estamos pensando que para diciembre del próximo año, es decir, como en estas fechas,
los 3 instrumentos estarán aprobados: Plan General, Ley de Ordenamiento Territorial y el Programa de Ordenamiento de esta ciudad. Ese es nuestro compromiso y eso lo queremos hacer porque se los debemos efectivamente a toda la gente, sí de los asentamientos, sí de las unidades habitacionales, sí de las colonias, sí de nuestros barrios. ¿Qué necesitamos que hagan? Pues que nos ayuden, por favor, a que esto salga. Querido Zapata, no te preocupes, o sea, te lo juro que no te preocupes, porque nos vamos a reunir por sectores. Vamos a hablar también con los comisariados, con los comunales, con los ejidales, ¿no? Aquí no es quién es más importante que otro. Afortunadamente en esta ciudad, desde el 2019 que gobierna la transformación, ya hablamos de derechos. Los 22 ejes, que los vamos a ir platicando en el transcurso del tiempo, habla del derecho al agua, del derecho a la vivienda, del derecho a la educación, del derecho a la salud. Hablamos de derechos, no de concesiones. Y me quedé con algo que alguien dijo: no queremos seguir siendo botín político de nadie, y eso es lo que queremos evitar con esos 3 ordenamientos, que los derechos de todo mundo estén garantizados. ¿Qué queremos hacer? Y en algún momento lo platicaba con don Beto y con Edith, ¿no? El estar, ¿cómo lo puedo decir? Pichicateando, ¿no? ¿Cuánto dinero le invertimos a los programas, ¿no? Yo creo que si lo hacemos de manera correcta con el Instituto de Planeación y después con Metrópoli, y de un solo tajo ordenamos nuestra tierra, que esa es la intención, pues ya no es necesario estar ahora 50, luego 20, luego 10, luego 15, mejor ordenamos toda la tierra en la ciudad porque hay asentamientos que tienen más de 40 años esperando eso. Eso es lo que queremos hacer. Y se puede, sí se puede, con voluntad social y con voluntad política de todas las autoridades. Por eso queremos que opinen todos este plan general. Entonces, sí nos va a dar tiempo, sí lo vamos a hacer. No importa que vengamos a las alcaldías y que estamos en todas las alcaldías todos los tiempos que sean necesarios. Vamos a hacer foros temáticos desde el Congreso de la Ciudad, ya lo hemos platicado con nuestras compañeras y compañeros diputados y los queremos ver ahí, por favor. Cuando hablemos de mujeres, los niños van a opinar el plan general de la ciudad. Los jóvenes van a opinar el plan general de la ciudad, porque pues son los que van a vivir la ciudad en 20 años. Queremos saber qué quieren los jóvenes en sus espacios. De eso se trata esta charla con todas y con todos ustedes. Yo en verdad le agradezco infinitamente la disposición de Pati, que siempre, vamos para acá, ahí vamos, vamos para allá, ahí vamos, ¿no? Nunca nos dice que no, y a diferencia de hace unos tiempos, pues hoy es una mujer quien preside este instituto y tiene la sensibilidad para poder, ahorita me decía, oye, tenemos pendientes recorridos en los asentamientos, le digo, sí, pero empezamos con los foros. ¿Cuándo empieza la consulta? El 10 de noviembre la general y el 3 de noviembre la que va dirigida a los pueblos originarios de la ciudad. Corren caminos distintos, porque para nosotros nuestros pueblos originarios se deben de respetar, pero también se les debe de tomar en consideración. Entonces, pues así es este tema y sí nos va a dar tiempo y les vamos a entregar. Cuando terminemos esta legislatura vamos a decir, le cumplimos a la Ciudad de México y tienen sus instrumentos de planeación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan un extraordinario fin de semana y como ya dijo la coordinadora, les vamos a estar mandando información por WhatsApp. Si ustedes nos lo permiten, nos quedamos con su registro y nos vemos en los siguientes foros, que no van a ser pocos. Muchas gracias. Congreso TV presentó.